Hola, mi nombre es Néstor y en este video te invito a que conozcas algunas nociones básicas sobre la sociedad conyugal, que serán importantes tanto al momento en el que necesites saber cuáles de sus bienes hacen o harán parte de esta, como y cuándo excluirlos de su patrimonio. Por ello, los invitamos a un recorrido que esperamos que sea agradable y que absuelva sus dudas y les ayude a decantarse por nuestra compañía para que lo asesoremos en este momento importante de su vida. Lo primero que se necesita saber es que el matrimonio, en cualquiera de sus formas, sea religioso o civil, genera dos clases de efectos jurídicos. Los personales, que se refieren a los derechos y obligaciones que surgen entre los cónyuges, como por ejemplo, el cuidado y la ayuda mutua, la crianza de los hijos, entre otros. Y los patrimoniales, que se relacionan con la sociedad conyugal que se forma por el matrimonio, o sea, con los bienes a los que los cónyuges tienen derecho dentro del matrimonio. Entonces, el patrimonio de las personas es lo que se debe estudiar cuando hablamos de la sociedad conyugal. Específicamente es el patrimonio de dos personas que están casadas entre sí. Para entenderlo todo, se deben identificar diversos conceptos: los bienes propios antes del matrimonio, los bienes propios dentro del matrimonio y los bienes dentro de la sociedad conyugal. En otras palabras, deben estudiarse los bienes que no harán parte de la sociedad conyugal y los que sí harán parte de esta. El régimen económico que genera el matrimonio en Colombia es de carácter mixto o de gananciales, por lo que los bienes que intervienen, conocidos como haberes, son de tres clases. Haber propio: se trata de los bienes que no hacen parte de la sociedad conyugal en ningún tiempo, como por ejemplo, los bienes inmuebles obtenidos con anterioridad al matrimonio o a título de herencia. Haber absoluto: son los bienes que hacen parte en su totalidad y sin exclusión de la sociedad conyugal, es decir, son de ambos, por ejemplo, los emolumentos frutos del trabajo o los bienes adquiridos dentro del matrimonio. Haber relativo: dentro de esta categoría se encuentran los bienes que ingresan a la sociedad conyugal a título de recompensa. Esto quiere decir que, a diferencia de los bienes pertenecientes al haber absoluto, estos deben ser recompensados o devueltos al cónyuge que los aportó al momento de la liquidación conyugal. Ejemplo de estos son los bienes muebles adquiridos antes del matrimonio. Los bienes propios determinados por la ley son los siguientes: las herencias y legados. Esto quiere decir que lo que nos han heredado nuestros padres, abuelos o familiares, al morir, nunca va a ser parte de la sociedad conyugal o patrimonial que conformemos en nuestra vida. Se aclara que el legado es lo que recibimos mediante testamento. Las donaciones o regalos que nos hagan terceras personas tampoco harán parte de la sociedad conyugal o patrimonial, siempre que quede registro escrito o documental de esto, o el cónyuge reconozca que se trata de una donación. Tampoco hará parte de la sociedad conyugal o patrimonial el inmueble que fuera debidamente subrogado a otro inmueble propio de los cónyuges. Esto es un poco más complejo de explicar porque debemos entender qué es subrogar, lo que se define como el hecho de reemplazar una cosa por otra, y es de gran utilidad cuando, habiendo sociedad conyugal vigente, uno de los esposos vende un inmueble propio para comprar otro. Esa figura jurídica evita que el nuevo inmueble sea considerado un bien social en la relación patrimonial de los cónyuges o compañeros permanentes, cuando el nuevo inmueble sea del mismo precio o inferior al del bien propio subrogado. Es de mayor valor: se deja constancia del valor aportado que provenga del bien propio, y será este monto el que se entienda subrogado, siempre estando en la obligación de ser sustituido en una eventual separación, siempre que en la escritura de compra-venta se establezca con claridad de dónde vienen los recursos con los que se está haciendo la compra, elemento este fundamental para la configuración de la subrogación para la devolución de bienes propios. Se excluyen de igual manera las cosas compradas con valores propios de uno de los cónyuges destinados a ellos en las capitulaciones matrimoniales o en una donación por causa de matrimonio. El tema de las capitulaciones matrimoniales se estudiará en otro video que encontrarás en esta misma página o en el mismo canal donde estás viendo este video. No serán parte de la sociedad conyugal o patrimonial todos los aumentos materiales que acrecenten a cualquier especie de uno de los cónyuges, formando un mismo cuerpo con ella, por aluvión, edificación, plantación o cualquier otra causa. En otras palabras, todo lo que le haga aumentar el valor al bien.
Serán excluidos de la sociedad conyugal o patrimonial las especies que uno de los cónyuges poseía a título de señor antes de ella, aunque la prescripción o transacción con que se las haya hecho verdaderamente suyas se complete o verifique durante la vigencia de la sociedad. Un ejemplo es un bien inmueble del cual se tiene la mera posesión y durante la vigencia de la sociedad conyugal o patrimonial se realiza el proceso de pertenencia y le es adjudicado. No hacen parte de la sociedad conyugal o patrimonial los bienes que se poseían antes de ella por un título vicioso, pero cuyo vicio se ha purgado durante la vigencia por la ratificación o por otro medio legal. Quedará por fuera de la sociedad conyugal o patrimonial los bienes que vuelvan a uno de los cónyuges por la nulidad o resolución de un contrato o por haber revocado una donación que hubiera vendido o perdido previo al matrimonio o capitulación. Los siguientes bienes tampoco harán parte de la sociedad conyugal o patrimonial. Los bienes litigiosos y que durante la sociedad ha adquirido uno de los cónyuges la posesión pacífica. Segundo, el derecho de usufructo que se consolida con la propiedad que pertenece al mismo cónyuge. Solo los frutos pertenecerán a la sociedad. Tercero, lo que se paga a cualquiera de los cónyuges por capitales de crédito constituidos antes del matrimonio pertenecerá al cónyuge acreedor. Cuarto, los intereses devengados por uno de los cónyuges antes del matrimonio y pagados después. A continuación enumeraremos las cosas o bienes que sí hacen parte en calidad de haber absoluto de la sociedad conyugal o patrimonial. Primero, los salarios devengados. Segundo, los frutos, pensiones, intereses y lucros, ya sean que provengan de bienes sociales o propios. Tercero, los dineros que se aportan al matrimonio o se adquieren por alguno de los cónyuges con cargo a la sociedad de restituirlos. Cuarto, los bienes inmuebles o cosas fungibles que se aportan o se adquieren durante la vigencia de la sociedad conyugal o patrimonial. Quinto, de los bienes inmuebles adquiridos a título oneroso. Sexto, los bienes raíces propios que se aportan con cargo a restituirlos a la sociedad en dinero. Por último, el haber relativo está integrado por otros bienes que, aunque se consideran sociales, la sociedad conyugal debe restituirlos en dinero al cónyuge aportante al momento en que sea disuelta, como es el caso del dinero que cualquiera de los cónyuges aporte al matrimonio o durante él adquiera a título gratuito, las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges aporte al matrimonio, o durante el matrimonio a título gratuito y el dinero proveniente de la venta de bienes inmuebles propios de uno de los cónyuges cuando no se pactó subrogación real en la respectiva escritura. Las recompensas que se encuentran en el artículo 1781 del Código Civil parten de la premisa de enriquecimiento sin justa causa, en donde con ocasión del matrimonio hay un detrimento del patrimonio de un cónyuge y el enriquecimiento del otro. Presentada la anterior situación, el cónyuge que se vio beneficiado a expensas de la sociedad estará obligado a restituir a su liquidación los valores que obtuvo para su provecho personal. Hay variedad de situaciones en donde el cónyuge deberá recompensar a la sociedad, por ejemplo. Primero, todo estipendio que se genere con ocasión a diligencias judiciales que se efectuaran en la adquisición o cobro de bienes, derechos o créditos a favor de uno de los cónyuges. Segundo, expensas de toda clase que se hayan hecho en los bienes de cualquiera de los cónyuges. Tercero, por toda erogación gratuita y cuantiosa a favor de un tercero que no sea descendiente común. Cuarto, cuando deba responder por perjuicios en contra de la sociedad o un tercero en contravención de la ley. Quinto, se deba recompensar el valor adicional cuando se subroga un bien por otro de mayor valor. Sexto, el pago de las deudas propias de uno de los cónyuges. De la misma forma, la sociedad deberá recompensar al cónyuge cuando: primero, uno de los cónyuges vende un bien propio, se verá dicho valor. Segundo, los bienes muebles que ingresen al haber social y eran propios al momento del nacimiento de la sociedad. Las causales de disolución y liquidación de la sociedad conyugal son: o para el caso del religioso, que es un vínculo etéreo, divorcio con cesación de efectos civiles, muerte de uno o ambos cónyuges o la declaración de muerte presunta para los mismos. Segundo, cuando el juez decreta la separación de cuerpos, exceptuando a petición de los cónyuges, ya que la medida que se toma en la separación es momentánea. Tercera, separación de cuerpos teniendo en cuenta la ejecutoria al momento de determinar activos y pasivos de la sociedad. Cuarto, declaración de nulidad del matrimonio. Quinto, cuando por mutuo acuerdo las partes lo estipulen así.
esto elevado a escritura pública o por medio de acta de conciliación en centro de conciliación debidamente aprobado por la ley. De esta manera damos por terminado este video, no sin antes invitarlo a que le dé me gusta, se suscriba al canal, nos deje su mensaje en la caja de comentarios con sus dudas o nos escriba a los correos electrónicos que aparecen en el comentario fijado. O si lo está viendo desde la plataforma www.losdivorcios.com y necesita una asesoría personalizada, se comunique con los números de teléfono o correos electrónicos que están en la parte inferior de la pantalla. Recuerde que la consulta inicial se llevará a cabo exclusivamente por medios electrónicos y tendrá una duración no superior a 30 minutos en los horarios disponibles en la agenda de la plataforma.